tiene 27 pueblos, 27 municipios y 400 y pico pueblos. Es decir, estamos hablando de un espacio grande, con una diseminación importante y con pueblines chiquitines. Es verdad que Villarcayo, Medina, etcétera, pueden ser más o menos grandes, pero el resto son más bien pequeños, son comunidades muy pequeñas, ¿no? Sabéis que está al norte de Burgos. Burgos nos quedaba muy grande, ¿eh? Es decir, está al norte de Burgos, y si ya el cachito norte de Burgos es más grande que Vizcaya, pues imaginaros, bueno, ya conocéis la provincia, no sé si algunos son de la zona de las merindades o no, pero ya la conocéis más o menos. La idea es la siguiente: hay una actriz que se llama Bea Insa, que es una actriz de Santutxu, no, es valenciana, pero vive en Santutxu, y que tiene ahora una obra, representando una obra que se llama Helenas. La representa ella sola. Helenas, porque en principio habla de Helena de Troya, luego habla de Helena de Ucrania y después habla de Helena de Santutxu. Es decir, las diferencias violencias y cómo les va a las mujeres con esas violencias. Sabéis que en Troya esto parte de una obra que es Las Troyanas, etc. Y ella siempre dice que hay que hablar de las guerras, porque hay muchas guerras en el mundo. Fijaros todo lo que hemos callado, 40 años que hubo que estar callados, pero después todo lo que... Y que en el fondo hay que hablarlo porque las generaciones, lo que ha dicho de Dulce Chacón, las generaciones posteriores tienen que saber. Pero todo el mundo no está de acuerdo. El retablo que veis ahí es un retablo de la iglesia de Quisicedo. No sé si os suena. Pues si no os suena, es el pueblo más bonito de Burgos, seguramente. Es el pueblo más bonito de Burgos. Los retablos se hacen en el siglo XVI-XVII, bueno, se empiezan a hacer un poco antes, y hasta entonces no había habido. Y representan un poco lo que quiere decir la comunidad cristiana. Cuenta de ellos, ¿no? Pues ahí está, no lo veis muy bien, pero bueno, al lateral está San Sebastián, ¿no? Pues la idea esa del capitán del ejército y tal, de los luchadores, San Juan Bautista, y en el medio está Santiago Matamoros. No sé si sabéis, pero Santiago Matamoros no es verdad, no estuvo en Clavijo, claro, evidentemente no existen esas cosas, pero tampoco existió la batalla de Clavijo. O sea, es una leyenda que ayuda a construir lo que es la nación española, ¿no? Y luego es utilizada por los ejércitos. Pero en aquel momento, que ya Quisicedo está en la ruta, en una de las rutas del Camino de Santiago, en el Camino Oculto, lo lógico hubiera sido poner, porque la inscripción de la iglesia era Santiago, hubiera sido poner un Santiago peregrino. Pero cuando se hizo en el siglo XVI-XVII, empezando, estaban echando de España a los moriscos, con el desastre que supuso económico. De ello, pero les echaron. Y en ese echarles, pues convenía, por propaganda política, y ya veis que la política se mete muchas veces hasta la iglesia, por propaganda política convenía ese Santiago, ¿no? El Santiago Matamoros. Bueno, si tú comentas con la comunidad cristiana que en los tiempos que corren, ¿no? Como vivimos, emigración, cómo hay que cuidar a la gente, siglo XXI, dices, esto representa a la comunidad cristiana, pero igual convendría a Santiago Matamoros meterlo en la sacristía, ¿no? Que estuviese un poco en la sacristía y poner ahí un Santiago. Pero te dicen, no, esto es historia. Dices, es iglesia, pero bueno, es historia, esto no se puede tocar. Pero la misma comunidad cristiana que te dice que esto es historia y no se puede tocar en Santiago Matamoros, te dice que no hay que tocar a los muertos de la guerra. Y la verdad es que te da un poco miedo, sobre todo cuando sabes la cantidad de muertos que hubo en la zona norte. No os puedo hablar de esto. Y entonces la idea es la siguiente, la idea del blog, y por eso nace un poco. Ser un poco Aldaba, y el libro pretende ser Aldaba. Ser Aldaba para llamaros a vuestras conciencias y al resto que hay que contar, que hay que hablar de las guerras, que hay todavía muchas cosas que aclarar y que hay que aclararlas, porque es importante que nuestros jóvenes, que nosotros también sepamos las cosas y que hablemos también de esto. Intenta ser también una llamada, un aguijón a participar, ¿no? A escribir un poco, a hablar de los familiares y sobre todo, como decía Dulce Chacón, pero es lo mismo, nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres, nuestras madres no nos contaron por protegernos y nosotros estamos cometiendo la indolencia en un mundo de guerras de no contar a nuestros hijos por desidia, y debemos contar a nuestros hijos y a nuestros nietos, debemos hablarnos de eso. Y con esa idea nació un blog que no tiene ni padre político, ni madre política, ni ninguna subvención económica, ni nada, simplemente es libre.
y que la intención del blog, la idea que teníamos, era dar a conocer la dinámica y la magnitud de la represión política que hubo tras el golpe de Estado en el norte de Burgos. Esa era nuestra idea. Y con eso, bueno, pues fuimos creando, es un blog que, si lo consultáis, bueno, si entráis, se llama Las Merindades en la Memoria, está un poco ordenadito, pero bueno, ordenadito por gente que tiene muy poca idea de hacer estas cosas en informática. Es lo que tiene ciertas edades y otras edades, ¿no? Que nos hemos llegado tarde. Y en ella, que empezamos más o menos registrando en el 2010 400 personas que habían sufrido esa violencia política de alguna manera, nos hemos encontrado que ahora, en el 2024, están alrededor de 1.100. Casi llegan a 1.100 personas que murieron, no que sufrieron. Es decir, eso supone el 1% de la población de aquella época. De ahora supondría más. Es decir, hemos pasado de que en las merindades al norte había unas 55.000 personas y en estos momentos pues están por las 25.000. Es lo que tiene el este. Pero claro, no lo hemos hecho solo, lo hemos hecho con mucha gente que ha aportado, con familiares, y queremos llegar a más, por eso seguimos. Con familiares que han aportado, con blogs como hay uno que se llama, yo para los que seáis de otra zona de Burgos, Represión Franquista en Burgos, y en ese de Represión Franquista en Burgos hay una pequeña entrada que permite, o sea, entrar en cada pueblo de Burgos y sacar la lista de personas muertas, encarceladas, etcétera, por un trabajo que ha hecho fundamentalmente Mauro Torres. Y luego también el libro sale en cierta medida por mucha gente que ha apoyado, que ha puesto dineros para hacerlo. No se ha cubierto, pero que ha puesto dineros, que se llamaba por un sistema que se llama Berkami. Bueno, esta es la que decía, para los que sois de otras partes de Burgos, que es la represión franquista en Burgos, se llama. Ya ves de quién está, el sindicato, de lo que hay. Recientemente, no podéis leer, es que es una pena. Recientemente se ha muerto un escritor burgalés que era médico, que se llamaba Abellá. Fue médico en un pueblín de al lado de Briviesca que se llamaba Bañuelos de Bureba. No sé si os suena. En Bañuelos de Bureba hubo un maestro, Benaigues, un maestro catalán, que fue allí, que aplicó la metodología de Freinet, la freinetiana, y bueno, que a la vez era socialista. Y le mataron el primer día del golpe de Estado, fue asesinado, etc. Y bueno, el hombre que había estado de médico allí muchos años en Bañuelos no había sabido nada. Y cuando se enteró, pues escribió un libro que recorre un poco su búsqueda sobre la vida de Benaigues. Y va buscándole, ¿no? Y tiene también, está en el libro, están los trabajos de los niños. Pero en un momento dice José Antonio Abellá: unos fueron muertos visibles. Están sus fotos en la causa general, sus nombres en sus tumbas, sus recuerdos en las listas de los caídos por Dios y por España que se grababan y aún perduran en la entrada de muchas iglesias. Los otros, por el contrario, fueron y siguen siendo muertos invisibles, en su inmensa mayoría. Se perdieron sus huesos en la incertidumbre de las cunetas, se deshicieron en las fosas comunes. En un lado les concedieron pensiones de viudedad, pequeñas prebendas, preferencia en las oposiciones, permiso para abrir estancos. En el otro solo quedaba el silencio, el estigma, el dedo que señala, la marca de ser viudo o hija de un rojo fusilado, rara vez con pasión. Toda esta generación ha desaparecido. Quedamos nosotros, los deudos, pero que de alguna manera, es verdad que la mayoría no hemos sufrido ni muy cerca la guerra, gracias a lo que sea, es decir, tenemos que celebrar eso, pero que sí tenemos que recoger y de alguna manera les debemos. Y en todo esto, aunque en el libro solo aparecen los de un bando, porque es los que nunca estuvieron, no se trata de bandos. O sea, no se trata de una historia donde vamos a contar que unos fueron de un bando, no. Se trata de olvidos, de gente que no se ha hablado nunca. Y dentro de esos olvidos hay una gente que es súper importante, pero de la que no hay nada, que son los milicianos. La gente que hizo el servicio militar o se apuntó a favor de la República, que defendió la legalidad. Esa gente, porque cuando toca en toda esta zona, toca un poco ya en retirada, se había perdido Vizcaya, los nacionalistas se habían rendido en Santoña, y entonces es un ejército en retirada que muchas veces les cazan como conejos. No hay muy poca referencia. Solo lo sabes si un familiar te dice. Los que fueron al exilio, ¿qué pasó con ellos?
¿Qué fue de ellos? ¿Sabes si un familiar te lo cuenta? Bueno, ya no os digo los que estuvieron en las guerrillas que les persiguieron como a ratas, ¿no? Sí. Y hay otro oscuro que es interesante. Sí, esto ya queda más a las que son las zonas grises, es decir, el pillaje, el saqueo, las multas, las responsabilidades civiles, la confiscación, las incautaciones, las sustituciones patrióticas, las requisas, las exacciones económicas, las responsabilidades políticas, el ricino, las peladas y toda la violencia cotidiana. De eso no sabemos nada si no se cuenta. Y todo eso conviene recogerlo. ¿Hay que volver a recogerlo? Sí, porque necesitamos saber hasta dónde llega la guerra. Necesitamos saber también cómo vivieron en el franquismo, porque a nada que os despistéis, y si oís un poco la televisión, a veces hablan de una época plácida, posiblemente fuese plácida para algunos. Bueno, y todo esto ocurre aquí, en la comarca de las Merindades. Es una comarca de pueblos pequeños, donde unos pueblos están juntos unos a los de otros, cerquita, se ven. Tú ves al vecino, son 150, 200 habitantes, tú ves al vecino falangista, lo estuviste viendo durante 40 años. Es decir, ahí nadie se escapaba. Y además, seguimos con la historia, hablamos del Cid, hablamos del Cronicón de Oña, el castillo de Medina, la ciudad de Frías. Seguimos con la idea esta de un lugar medieval, donde no sabemos nada de la historia más cercana y conocemos hasta el pie que calzaba Rodrigo Díaz de Vivar. Pero de la historia cercana no sabemos nada, se siguen quedando. En las escuelas pasa igual, en las escuelas muchas veces llegamos hasta Alfonso XII, punto. Y dices, joder, lo cercano, ¿qué es lo que ha condicionado la vida de nuestros padres, de nuestros abuelos y en cierto nivel la nuestra? Eso pasa totalmente desapercibido del saber de las gentes. De todos modos, de la esta medieval sobre la zona de las Merindades hay un trabajo magnífico de Carmen Arribas, que explica claramente que los Velasco, los Salazar, todos estos señores, sobre todo lo que se dedicaron es a usurpar las tierras, a usurpar los espacios de la gente normal. Es decir, que no fueron unos tiempos tan felices. Bien, y aquí llegamos al libro. Entonces, el libro pretende un poco acabar con este silencio. Tiene dos partes. No puedo gritar más, ¿eh? Que va a bajar. No, que va a bajar un poquito el volumen para que se... Eso es. Ahora que está muy alto. Por eso que mal. El libro básicamente tiene tres partes, perdón, no dos partes. Una primera parte que habla de la época de la República, que recoge lo que aparece en la prensa, como bien sabréis, y pasa como hoy en día, lo que habla la prensa de la gente normal, de la gente de los pueblos, es muy poquito, Ya en época de guerra, nada, desaparecemos. Los pueblos pequeños desaparecen. Es muy difícil encontrar. Hemos encontrado mucha más información en periódicos de Vizcaya que en periódicos de Burgos. El diario de Burgos, el castellano, etcétera, vamos, ignoraba la comarca norte. Y otras comarcas también, pero bueno, la norte especialmente. La primera parte recoge e intenta explicar cómo se vivía, es decir, cómo se vivía en la época de la República, es decir, cuáles eran los intereses, bueno, os digo, claro. La segunda parte, que es la de la guerra civil, etcétera, que habla de la guerra civil un poquito, 13 meses de guerra, pero 40 años de represión. O sea, y finalmente, la parte final recoge a las personas desaparecidas, etcétera, muertas, asesinadas, que hemos conocido del este de la zona. Otra parte que son las cosas que hay todavía sin buscar, y una parte final que son pequeñas biografías de gente. ¿Qué es lo que queremos hacer ahora? Lo que intentamos ahora con el blog es recuperar esas pequeñas biografías. Pero para que os coloquéis un poco, en la República empieza en 1931, llega pacíficamente y acaba en 1939, después de que se tiene que exiliar casi todo político republicano. Y en todo este proceso, si os fijáis, la época no guerrera de la República, del 31 al 36, es el tiempo que ha estado Pedro Sánchez en el gobierno. Son 6 años. O sea, fijaros todo lo que ha dado de sí el tiempo ese, todo lo que ha dado, todo lo que hemos hablado, y fueron 6 años. Es verdad que el primer tiempo
del 31 al 33 fue una época de creatividad, de legislación, de intentar cambiar las cosas, de acercar el mundo a España. Pero siempre es un problema, porque crea muchas ilusiones. Las repúblicas de España siempre llegan con esperanza. Pero claro, cada uno tiene sus esperanzas. Los jornaleros quieren el reparto de tierras. Los partidarios de la España federal quieren una organización territorial para hacer una España más auténtica y democrática. Los partidarios del laicismo quieren la separación Iglesia-Estado. Y además hay nuevas corrientes educativas que quieren hacer una ciudadanía ilustrada. La clase obrera quiere una sociedad más justa. Y los sindicatos. Los general se quiere situar a España a la vanguardia de Europa. Claro, eso al final no se hace en 4 días. Ya veis, 40 años llevamos de democracia intentando llegar a estas cosas y todavía no hemos conseguido ni cerrar la España autonómica, ni hemos conseguido ser los mejores de Europa. Ahora en economía parece que sí, dice el gobierno. No hemos conseguido, pero lo queríamos ya. O sea, el 14 de abril de 1931, para el 16 de abril de 1931 decíamos, ¿qué pasa? ¿No hemos repartido las tierras? No, vamos a hacer una huelga. Y así estaba. Es lo que pasa, lo que tenemos. Al norte, en las merindades, existía organización, existían republicanos. Hubo un periodo que se llama democracia, ahí no sé si veréis la foto bien, pero es una foto de la celebración en el Café Quintana de Medina por los republicanos medineses de llegada a la República. En este pequeño mapa, no sé si distinguís rojo y verde, triángulos verdes, círculos rojos, era donde se hicieron elecciones. En 1931 se hicieron elecciones en casi todos los pueblos. Se hicieron elecciones porque había 2 listas. Donde no se hicieron elecciones en 1931 es porque había generalmente una lista. Generalmente era la lista que había puesto el cacique. Y entonces esas elecciones se repiten en el 33, ¿vale? Que fue la primera vez que votaron las mujeres en España, en 1933. Pero en la mayoría de los pueblos, excepto estos 6, de los 27, en 21 se hacen elecciones, porque hay listas confrontadas. O sea, hay pensamientos diversos. Eso ya existía. Por otro lado, otra de las cosas que va ocurriendo es que la industria va generando cosas. Al norte, una de las cosas importantes son los trenes. Uno es la Robla, el otro es el Santander Mediterráneo famoso, que nunca llegó a acabar, pero bueno, en este caso llegaba hasta Burgos. Estaban los pantanos, que dieron mucho trabajo. Uno en Arija, en Arroyo, y otro en Ordunte. Eso suponía normalmente obreros, y el tren también, trabajadores, ferroviarios, y eso suponía sindicatos. Suponía organización de la clase obrera, que no les gustó nada a quien mandaba. La foto de al lado es de Horna, de al lado de Villarcayo, son los ferroviarios, en el 34, en octubre del 34, los ferroviarios de Horna. Abajo, otro elemento importante era la agricultura. La agricultura estaba lleno de... mandaban los que tenían grandes trigales y los que movían el trigo. Los pequeños agricultores pues tenían que firmar lo que les decían. Y en todo ese proceso pues hay gente que intenta organizarlo de otra manera. Hay gente que quiere montar sindicatos, como este señor que se llamaba Saturnino de Andrés, un pequeño agricultor de un sitio que se llama Aedo de Linares, que está ahí en Sotoscuelva, encima de la montaña. Bueno, esto le costó la vida, el querer organizar esto. Bueno, luego os hablo un poco más de él, creo. Fue importante la educación. El 35% de las mujeres no sabían ni leer ni escribir. No es que no lo hicieran malamente, es que no lo sabían. El 25% de los hombres tampoco. Y la educación fue importante. Y hubo mujeres que estuvieron trabajando y que estuvieron peleando porque eso fuera adelante. Maestras. En concreto, Concha Sainz, que fue una maestra que era de Cebolleros, en Cuestaurría, que fue becada por el Gobierno de la República, que estuvo fuera, que trabajó mucho sobre la escuela rural y que estuvo en las misiones pedagógicas. Las misiones pedagógicas fue un grupo organizado por COSIO y por el Gobierno de la República que llevaba la cultura a los lugares más extremos. Entonces iban gentes de teatro, iban con cine, en aquella época no había ni cines ni nada, iban con libros, porque llevaban libros a los pueblos, montaban formación de maestros, y entonces iban como misioneros por los pueblos más extremos de la geografía, que era donde no llegaban esas cosas, y estuvieron por todas las merindades. Y una de las mujeres que lo llevaba era esta, Concha Sainz Amor, de Cebolleros, que luego fue represaliada.
La otra, Casilda Calzada, que era una mujer que trabajaba en San Llorente de Losa, esta le habían paseado a su marido el 19 de julio, no en agosto, no, le habían paseado, y aún así ella se plantó el 1 de septiembre a abrir la escuela y se la llevaron y la pasearon. O sea, Concha Calzada, Casilda Calzada, perdón. Bueno, pero la escuela funcionó y la República aconteció. Bueno, aparte de eso, pues hacía mal tiempo, nevaba, ya sabéis cómo son estas cosas. La iglesia andaba por ahí intentando, fue la iglesia la que cambió el curso de un poco de la historia de España. Es decir, malmetieron bastante, pero bueno, eso lo leéis en el libro. Había vida cultural, fiestas, se bailaba, se jugaba a los bolos, se empezaba a jugar a fútbol, y empezaba a haber equipos de fútbol. Pero todo esto llegamos a 1936. Y cuando llegamos a 1936, las elecciones las gana el Frente Popular, cosa inesperada, porque esperaba que lo ganase la CEDA, en Burgos no, pero en Burgos esta vez sí sacaron representantes. Y en este ganar esto supuso, bueno, pues que otras cosas empezaron a crecer. Y crecieron los sindicatos. Esta es la llamada para organizar el sindicato en Villarcayo, que no había pasado nada, había muchos sindicatos agrícolas, pero no se había. Y este es el panfleto que hace cómo vive el labrador, los que le engañan, los que le explotan, los que le desprecian, que hace Saturnino, Andrés Llarena, que es por lo que le pasea, su suegro. Pero se había enconado mucho todo en España, y eso no suele ser bueno. Luego llegaremos a deshumanizar al otro. Y entonces, donde pone aquí elegid, es un papelito que reparte la CEDA en Bilbao. Es de Bilbao, Entre la muerte y la vida hay que elegir. Elegid entre la paz y la revolución, entre el cristianismo criminal y la paz social, entre el ateísmo y el cristianismo, entre la patria y Rusia, es decir, entre libertad o comunismo. Es decir, estamos cogiendo y enconando a la sociedad, enconándola más, es decir, cosa que es peligrosa. Y en todo esto, pues llega Mola y organiza un golpe de Estado. Este golpe de Estado de Mola podía haber sido, fracasó el golpe de Estado. Pero, bueno, pues como trajeron a las tropas los alemanes y los italianos, en nuestra zona la gente se organizan por un lado los republicanos que paran en los tornos y consiguen cerrar el avance, se organizan por otro lado los de derechas, pues aquí tenéis el grupo de fascistas de Losa, los de, ¿cómo se llaman? Los de Villarcayo, la visita de Franco a Villarcayo cuando fue a acabar con el frente. Y se organiza un frente que duró 13 meses, 13 escasos meses. O sea, la guerra, la verdad es que ahí es un pelín de tiempo, que casi no hubo nada. Hubo 4 batallas. Una en Villasante, que os la voy a contar ahora, aquí en Villasante, otra en Espinosa de los Monteros, la toma de una colina, en Carrales, la toma de un pueblo, Espinosa de Bricia, y el escudo, que es lo que los italianos acaban de romper, la resistencia. La parte norte es la que queda en manos de la República y la parte sur queda en manos de los golpistas. En la parte norte están Mena, que funciona más a la par con Vizcaya, y está, por ejemplo, Montija, que pide la integración en Santander, ya veis que estaba todo, o Arija, que también pide la integración en Santander, es decir, que destrozarlo un poco. Pero en aquel momento en Santander se organiza el Consejo de Santander, Burgos y Palencia, que es el primer gobierno autónomo que existe en Castilla. Desde las juntas de Castilla de los comuneros es el primero esto. Bueno, una de las batallas es la de Villasante. La de Villasante, que la pierden porque aquí estaban los rebeldes y las tropas republicanas intentan pasar por medio de un llano, pues una cosa sencilla de derrotar, bueno, que causan bastante esto, pero no es una cosa, esto os lo cuento porque muchas veces pensamos que las cosas van a la par, no. Se trataba de una ofensiva. Si vivís en Euskadi habréis oído hablar de la batalla de Villarreal, ¿no? La batalla de Villarreal, que fue la única ofensiva que hizo el ejército de Euskadi, fue la ofensiva que capitaneó José Antonio Aguirre, y siempre lo vemos como una ofensiva única, ¿no? Villarreal, el ejército de Euskadi atacó Villarreal, pues no, porque fue una ofensiva del ejército del norte, donde
la zona de Villasante fue Gallego quien movió las tropas y por la zona de Arija, Reynosa, etcétera, fue Puig, y la idea era llegar a Miranda, era romper el frente, o sea, romper el este. Bueno, no lo consiguieron, siguió la de esta, y todo esto, la guerra acaba en el escudo. En el escudo. Ocurre lo siguiente en el escudo. Esto no, es que no sé si debería contarlo, pero bueno, da igual. Tenemos el frente aquí, esto es la zona de Mena, y esta es la zona del escudo. Toda la batalla se hace por aquí, ¿vale? La hacen los italianos, sobre todo los italianos, ¿vale? Brigada de Navarra, italiano. Pero sobre todo en el escudo los italianos. ¿Qué hacen? En este momento se están rindiendo los nacionalistas vascos en Santoña, y entonces este ejército pasa por aquí fácilmente. Estos se quedan casi atrapados, y entonces tienen que salir corriendo disparados hacia Asturias. Pues la foto es esta, es decir, una vez que has cogido el escudo, pues bajas aquí abajo al mar y ya tapas a todos los que tenían que venir. Pues tienen que salir corriendo y bueno, llegan al este. Un ejército en desbandada. Un ejército en desbandada que era lo que os comentaba antes. Pues no se sabe qué pasó con ellos. Pero eso hubiera sido lo de menos si no hubiera escrito Mola. Mola dio una orden en abril, el golpe de Estado fue en julio, ¿no? En julio, pues en abril ya había dado una orden Mola que había que actuar con la máxima violencia. O sea, dice, la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo. Y así lo hicieron, Los datos que hemos recogido de las merindades nos da que 517 personas fueron paseadas. 517. O sea, estamos hablando de una población de 50.000 personas. Es el 1%. O sea, fueron paseadas. Es el 50% de la gente que muere en la guerra. Dices, joder, murieron más que en el campo de batalla. Murieron más que en los bombardeos. Murieron en paseos, en terrorismo de retaguardia. Otra parte que también muere mucha gente es en las prisiones. Las prisiones fueron un lugar mortífero para la gente. Bueno, os lo voy a contar ahora. Total, que cuando pasan los estos y siempre que hablan de represión dicen Navarra fue la de Dios. Pues es verdad, los datos son muy paralelos a lo que pasa en Navarra. En cambio en Vizcaya, si coges aña que engaña, son otros números, pero los del gobierno vasco dicen que estas provincias que siempre han sido como más antifranquistas, murió mucha menos gente. Murió mucha menos gente por paseos, por paseos y por ejecuciones, ahí te ando. O sea que en Burgos, que tenía casi la mitad de habitantes, 665 y 903 en Vizcaya. Bueno, sin más. ¿Cuál era el proceso? El sistema, porque no fue una represión que no estaba pensada, estaba pensada, es decir, y tenía órdenes. O sea, no fue una violencia a lo loco, fue en caliente, pero no a lo loco. Tuvo 3 fases. Una primera fase, que es, no sé si ves el mapa de España, pero el azul es lo que tienen conquistado los rebeldes, y en ese momento el terror fue caliente. El terror fue el de los falangistas, el de los militares, el de la Guardia Civil, etcétera, que lo hizo por detrás. Fueron las sacas en las cárceles, o sea, gente que estaba en las cárceles, sacarlas con orden de libertad y llevarlas a esquinas. Después hay una segunda fase, que ya habían conquistado el norte, que son los juicios sumarísimos, donde juzgan a 40, 50 personas juntas que no son ni del mismo pueblo, ni tienen nada que ver, gentes que no se pueden defender porque tiene que ser un esto militar, etcétera, ni siquiera les dan tiempo a recoger su información, y luego la parte final, que es ya una ley, que es la ley de responsabilidades políticas, que la hacen una vez que han conquistado Cataluña, y todavía les queda Valencia y Madrid de conquistar, pero bueno, ya está todo un poco acabado, y es la ley de responsabilidades políticas que dura bastantes años, que dura muchos años, y que empieza no en el este, sino empieza en octubre del 34. Ya les llama rebeldes a los republicanos y habla de auxilio a la rebelión a los republicanos desde octubre del 34. Y en todo esto, sin más, la foto del fondo es la de un monumento a los italianos que lucharon en el escudo, que está ahí en el escudo, entre Santander y Burgos.
ese monumento ha sido declarado bien de interés cultural, ¿vale? Es un monumento que está hecho en homenaje a una tropa extranjera que viene a luchar a España contra el gobierno instituido. Así, y lo tenemos ahí y ahora es bien de interés cultural. Bueno, pues en esa pirámide quien estaba en la cúspide era Franco, que era quien firmaba las penas de muerte. Estaban después pues el ejército y la iglesia, os lo repito. Luego la falange, los tradicionalistas. El poder local fue muy importante, los secretarios de ayuntamiento y los alcaldes daban informes positivos y negativos, eran menos importantes que los del cura a la hora de fusilar a alguien, pero estaban ahí. Y luego tuvo una base social importante, por miedo, por no sé qué, por miedo a los rojos, por miedo a los azules, pero tuvo una base social importante. Franco no hubiera durado tanto tiempo si no hubiera estado eso. Bueno, entonces todo esto llega a nuestra tierra, a las Merindades, y es lo que os cuenta. Hay varios centros de detención, para que veáis que son de lo más esto. Esto es en Espinosa, que es el cine. En Soncillo son los bajos del ayuntamiento. En Espinosa es la escuela. En Villarcayo, perdón. En Villarcayo es la escuela. En Argomedo es la escuela donde tuvieron 11 detenidos y 11 desaparecidos. O sea, ahí empataron detenidos y desaparecidos. A veces había suerte. Y todo esto llega a que por todo Burgos, pues hay muchas fosas marcadas por el gobierno. Y en las Merindades hay unas cuantas. Y llega ¿quién se encarga de las fotos? Pues el camión que se los lleva. En este caso, los que veis ahí, tumbados abajo son la reproducción y arriba son estos, son vecinos de Loma de Montija. En Loma de Montija le han llamado siempre el pueblo de las viudas. En algún momento en Loma de Montija pasó un camión. Loma de Montija estaba justo en el frente, la parte nacionalista, la parte nacionalista, en el frente, y pasaron un camión con banderas republicanas, y a los ciudadanos que salieron a saludar se los llevaron. Pero durante 40 años la centuria que se había encargado de la represión estuvo yendo allá a hacer una comida campestre. Porque que sepáis que no había... Bueno, este es otro caso, que es en La Mazorra. La Mazorra sigue siendo un agujero oscuro. Este es el de los de Sotoscueva, que aparecen en La Mazorra, pero en La Mazorra parece que hay otras dos fosas más que no se llegan a alcanzar. Los de Sotoscueva estaban en el kilómetro 44, ya sabéis, La Mazorra es lo que une las Merindades con Burgos. Pero es una zona un poco fuera de circulación, fundamentalmente se utilizan los montes. Bueno, en Villarcayo, y os marco Villarcayo porque un diputado nacional como Eliseo Cuadrado, que había sido alcalde de Villarcayo, pues también fue asesinado, fue sacado de la cárcel. Pero bueno, está Eliodoro, que era ferroviario, Felipe, que era... Eliodoro era... Bueno, Eliseo de Izquierda Republicana, Eliodoro socialista, Felipe comunista, que era el del telégrafo, el jefe de telégrafos, Vicente, un maestro, que era masón. Sus 3 hijos estaban en el frente con los falangistas, pero a él eso le importó. Hipólito y Aurelio, pues 2 campesinos. Y hubo un señor que desde los años 70 tuvo en la tumba de su familia, tuvo una chapa con todos los desaparecidos que él conocía y los lugares que habían desaparecido, y los ponía flores y lo tenía en la tumba de su familia. Porque sigue habiendo muchas fosas que no se sabe. Esta en concreto es en Villatomir, aquí está Medina y aquí está Moneo. Tiene chavales de Moneo y luego tiene también chavales de aquí, de Cuesta Urría. Es decir, bueno, aprovechan los espacios, los lugares, etc. Otro sitio también es Estepar y La Pedraja. En La Pedraja hay casi 200 fusilados, allá abajo en Villafranca de los Montes, y en Estepar, que está yendo hacia Palencia desde Burgos, anduvieron sacando durante meses, y hay 500 personas detenidas. Los anduvieron sacando de la cárcel de Burgos, que es la que tenéis abajo, les sacaban con papeles de libertad, firmados por Fidel Dávila, y los llevaban a ese lugar, un monte, fuera de esto, y los fusilaban allí. Encontraron Estepar y fue un chollo para ellos. Esto es una boutade, pero bueno, era porque el monte es de tierra, es de arena, entonces es fácil excavar. Parte de las fosas están desaparecidas porque lo han utilizado de vertedero y porque han pasado el AVE que nos unirá con Madrid, a nosotros también, ¿no? Si nos llega a unir con Burgos. Bueno, otro lugar de tortura y de esto fueron las prisiones.
la gente la mataban de hambre, la alejaban. Generalmente, aunque en esto que es el penal de Valdenoceda, hay en Valdivielso, en mitad de Valdivielso, está un penal que fue una antigua fábrica de seda, la única fábrica de seda artificial, la primera, perdón, que hubo en España, y eso, bueno, pues no se va a declarar bien de interés cultural, porque estas cosas son decisiones políticas, no son decisiones históricas de alguien que quiera conservar la memoria, decir hubo una guerra, esto hay que hablarlo, tal, no, esto no, este se va a caer, es el penal mejor conservado de España, el BBV lo regala casi, está en manos del BBV por un crédito impagado, lo que sea, y lo regala casi, pero bueno, hay, sobre todo murieron muchas personas, pero sobre todo murieron extremeños, castellano-manchegos, etc. Porque una cosa que aplicó el franquismo fue la política de dispersión. O sea, no te dejaba en tu tierra, sino te alejaba. Hubo mucha gente de las merindades, hubo unas 600 personas de las merindades y unos 1000 y pico de burgaleses. Pero fundamentalmente había extremeños que eran los que más se morían. Porque de las merindades, desde Sotoscueva, que está a 20 kilómetros por el monte, se les iba a llevar un día a la semana algo de comida, que se la repartían entre los presos, pero ropa limpia, etcétera. Es decir, pero claro, los otros no tenían tal nivel de esto, de encuentro humano, ¿no? Es más, la persona que ha promovido todo esto de recuperar los cadáveres, etcétera, de los 154 muertos que hubo por enfermedades o por golpes, y que están contabilizados, pudo haber más, pero esa no sabían que estaba ahí su abuelo. Fue una casualidad saberlo. Es decir, su padre emigró de Castilla-La Mancha a Amorebieta, él ha vivido en Amorebieta, y un día, por casualidad, de algo que preguntó, se enteró. Es decir, no sabían, pensaban que había desaparecido en la guerra, ¿vale? Y había muerto en la prisión. Bueno, hubo otras prisiones, os cuento algunas que son nuestras, que es la de La Rínaga, que llevó a mucha gente. De La Rínaga iban al Derio, al Paredón. Está la de Saturrarán, donde iban las mujeres. El Chalet Orue, donde hemos encontrado que había 35 señoras de las merindades que estuvieron ahí encerradas en esa pequeña casita de Santuchu. Bueno, el Dueso, por favor, un lugar magnífico, paradisíaco. Y Miranda, el campo de concentración de Miranda. Pero de los lugares que más llevaron a las gentes fue a, como os imaginaréis, en la otra parte, Puerto de Santa María, es donde más burgaleses, vizcaínos y guipuzcoanos hubo, o un lugar que fue bastante mortífero, que es la isla de San Simón, a la entrada de la ensenada de Pontevedra, también un lugar excepcional, o sea, dices, bueno, qué buen sitio para morir. Bueno, mientras tanto, el franquismo va aprendiendo y en vez de matarles de hambre, les mata trabajando. Y se organiza el trabajo esclavo. Al norte os sonará el pantano de Arija, ¿no? Pantano de Arija, o de Arroyo, perdón, Arija, lo decimos, pantano del Ebro, está hecho con mano esclava. El túnel de la Engaña, que conectaba el Santander Mediterráneo con Santander, Burgos con Santander, estuvo en gran parte hecho con mano esclava. Bueno, el tren de Guernica, etcétera, bueno, Euskadi también, como llegaron antes, y la pirámide de los italianos, declarada bien de interés cultural, también la hicieron trabajadores republicanos, o sea, gratis. Y mientras tanto, pues ocurre lo que ocurre, ahí la gente se va al exilio, hay un primer exilio que es ir a Santander o a Vizcaya, la gente que puede escapar, hay otro que son los niños de la guerra, desde Arija pues mandan a bastantes chavales a Bruselas, hay otro que es el exilio interior, hay unos cuantos casos de topos, de gente que se encierra en su casa y que le hacen, en este Secundino Angulo es uno curioso porque le van a pasear con sus dos amigos al Alto de la Horca, con sus dos amigos de Juventudes Socialistas, luego es que no era por amor, y era por envidias porque uno tenía una herrería, bueno, eran de Juventudes Socialistas los tres, y les van a pasear, y en el paseo pues escapan, por lo que sea, no queda claro si es porque conocía a uno de los guardas, tal, a los otros dos los fusilan, a Lope Angulo, a Lope no sé qué, y a Antuñano, los fusilan ahí en la Horca, entre Valdegovía y San Sadornil de... donde está... un lugar magnífico, San Pantaleón de Losa. Entre eso hay un y ahí los fusilan. Este consigue escapar. Y este consigue escapar, ¿y qué haces? Pues se fue a su casa, otra vez donde lo habían cogido.
Y su padre le preparó, en el desván le preparó un lugar donde estar escondido. Estuvo tiempo hasta que bajó a Bilbao a entregarse y tal. Estuvo tiempo y entonces cuando él se ponía enfermo, el padre iba con esos síntomas al médico a pedir algo. ¿Vale? Estas cosas. Luego sale, ha escrito algo sobre quiénes le llevaron, etc. Escribió un diario. Esta es una página de su diario y por eso, bueno, pues se pudo sacar la fosa, etc. Bueno, mientras tanto hubo represalias, las mujeres, etc. Pero sobre todo, deciros que todo esto fue en pueblos muy chiquitines, en pueblos pequeños. O sea, no es que seas Bilbao, que de alguna manera igual dejas de ver a tu represor o a quien ha reprimido en el cuerpo al lado. No se limitó a seguir con esa violencia en los pueblos, sino siguió con los puestos de trabajo, claro. No podía, no os voy a hablar de esto, no podía trabajar de maestro cualquiera, no podía ser médico, no podía ser no sé qué. Entonces, se repartieron entre ellos. El magisterio había que ser falangista y a ser posible haber peleado en la guerra. Los secretarios de ayuntamiento, aunque está ahí el secretario de ayuntamiento de Bilbao y detrás el señor Aburto, los secretarios de ayuntamiento fueron claves, pero claro, solo quedaron los secretarios franquistas. Al resto los fusilaron, como el de Manzanedo, los carteros, los gasolineros, los farmacéuticos. Es decir, es que se quedaron con todo. O sea, no es que ganasen la guerra, es que se quedaron con todo. Había que ser de la fe y de la forma. Y también se quedaron con la judicatura, que no sé si han salido de ella. Y vuelvo a esa idea. En Europa hubo también una guerra, pero la guerra la ganan los favorables a la libertad. Y entonces, ahora se ha celebrado el 80 aniversario de Normandía, ¿no? Del este de Normandía. Eso trae que hubo cierta reflexión. Y ha habido, bueno, se han conservado los campos, se ha explicado, es verdad que se ha dejado de explicar un poco y pasa lo que pasa. En las últimas elecciones europeas, de repente vuelven a ganar los nacionalistas. Hay un libro que es de Stefan Zweig, que es un austríaco, el vivir de mañana, no sé, no me acuerdo el nombre, que es un austríaco y este es un judío, habla de Viena, un austríaco de buena familia, que vivía fantástico en Viena, que estaba muy bien, y habla de todo el proceso. Es un libro que merece la pena leerlo por el testimonio y por el mundo de ayer, el testimonio que da, ¿no? Y la importancia que le da a todo ese avance que tiene el nacionalismo. Es decir, ese avance que tiene el nacionalismo en Austria y lo que llega a crear. Es decir, él decía, joder, si el alcalde era nazi, era de derecha, era una persona, bueno, que nos llevaban bien los judíos, tal, los soldados, veníamos a las fiestas, tal, pero toda esa idea nacionalista que al final les acaba rondando en la cabeza, acaba destrozando el país. Y este hombre, pues Stefan Zweig, que acaba emigrado a los Estados Unidos, pues escribe su mundo, ¿no? Pero en cambio en España no se da eso. En España ganan los liberticidas y durante 40 años pues se ha mantenido todo eso. Fijaros si se ha mantenido cuando a nada que nos despistemos hablamos de alzamiento, cuando lo que fue técnicamente es un golpe militar. Que la gente cuando habla de los suyos dice desaparecidos. A gente que dice, no, y vino un camión de falangistas y se lo llevó y desde entonces está desaparecido. Y dices, hombre, estará paseado, asesinado, tal, pero no bajó a por tabaco y ya no le vi. No, si es que desaparecido. Y tenemos todo el rato eso en el cabeza. De hecho, hablamos de guerra civil, ¿no? Seguimos hablando de guerra civil. Y fue una guerra de España, porque de civil es cuando se pegan los civiles, pero los civiles realmente lo que hicieron fue sufrir la guerra. Fue una guerra de militares contra la legalidad.